Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a hablar de conciencia, pero ligada a la educación. La conciencia está en permanente evolución. Quizás por eso, en la lengua española, no hay una definición de la misma en el diccionario que la identifique. Si se consulta el diccionario de la lengua, se atiende indistintamente, como si fuera lo mismo, a la conciencia y a la consciencia. En nuestro idioma no hay una diferenciación al respecto. La conciencia no es algo fijo. La conciencia es algo que está en permanente evolución, en permanente expansión. La vuestra, la mía, la de la humanidad y la del cosmos. Desde el punto de vista del ser humano, cada ser humano en cada momento de su vida tiene un determinado estado de conciencia. Es muy fácil de percibir, porque el estado de conciencia de cada uno en cada momento de su vida es ni más ni menos que la forma en la que se ve la vida, se ve la muerte, se contempla el mundo, se contemplan las cosas, cómo uno se ve uno mismo, cómo uno ve a los demás, cómo uno percibe la divinidad. Todo ello constituye, conforma, configura una amalgama que manifiesta el estado de conciencia de cada uno. Ese estado de conciencia se pone de manifiesto en las palabras que utilizamos, en los gestos que desarrollamos a lo largo del día, pero fundamentalmente se pone de manifiesto cuando a través de la mente se emiten opiniones, se emiten juicios, se opina de una cosa o se opina de la otra. En ese momento los seres humanos no hacen otra cosa que poner de manifiesto su estado de conciencia, la forma que tienen de verse a sí mismos y a los demás, al mundo, las cosas, la divinidad, la vida, la muerte. Cada ser humano, por tanto, tiene su propio estado de conciencia. Como dijo un célebre torero, K1 es K1. Y, eso sí, ese K1 es K1 no es fijo, sino que evoluciona. Vuestro estado de conciencia y el mío, y el de la humanidad, evoluciona. Con más rapidez, con menos rapidez, pero evoluciona. La evolución de los estados de conciencia solo se ven retardados, que no impedidos, porque es imposible impedir la expansión de la conciencia, se ve retardado por los sistemas de creencias. Es lo único que retarda la evolución de la conciencia de cada ser humano y de la humanidad en su conjunto, los sistemas de creencias que albergamos en la mente. El ser humano es un ser libre, absolutamente libre. La libertad y el gozo es su único sino. No hay ningún destino sino el gozo y la libertad. Es para lo único que nos encarnamos. De hecho, la única razón de la existencia en cualquier plano y dimensión es gozar de la vida, vivir, la vida misma. Si me permitís la expresión, ser un vividor. Vivir y disfrutar de la vida, gozarla intensamente. No hay otro motivo de ninguna encarnación, en este plano y en el que sea. Y siendo enteramente libres, siendo absolutamente divinos y latiendo en nuestro pecho la libertad, somos una especie de barco que navega por los océanos con las velas desplegadas, impulsados por el viento, fluyendo con ese viento y surcando las aguas, que son la vida. A ese barco solamente se le puede intentar impedir, que no se consigue nunca, y lo que se consigue, como comentaba hace un momento, es retardar su evolución. La expansión de la conciencia, el discurrir de la conciencia. Utilizando el símil del barco, los sistemas de creencia son como un ancla, que se tiran. Y cuando un barco tira el ancla, ya sabemos lo que pasa. El ancla aterriza en el fondo, engancha en el fondo y dificulta la marcha del barco. No obstante, el viento en el que fluimos es tan fuerte que nada lo va a parar.
pero sí lo retarda, sí lo dificulta. Los sistemas de creencias son el ancla que impiden que la evolución sea todo lo veloz que de forma natural la evolución de la consciencia es. Con todo, vuestro estado de conciencia está en evolución y el estado de conciencia de la humanidad está en evolución. Es más, está en una evolución acelerada en el momento presente. No es un sistema de creencias esto, es una obviedad. Mirando arriba y abajo, a izquierda y derecha, no mirando la televisión, sino mirando las cosas como son, es muy fácil percibir que la evolución de la consciencia de la humanidad está muy acelerada. Una manifestación de ese aceleramiento de la consciencia de la humanidad es este encuentro. Precisamente esto es una plasmación de la evolución de la consciencia. Estamos aquí para hablar en unos términos y para hablar de unas cosas que serían impensables hace muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y hoy, sin embargo, son cosas que resuenan en el corazón de muchísimos seres humanos, cada vez más, porque la humanidad como tal, en su evolución de consciencia, está saliendo de una consciencia que, por llamarlo de algún modo puramente descriptivo que no peyorativo, porque todo es en cada momento como tiene que ser, como corresponde que sea, pero podríamos denominar una consciencia egocéntrica, una consciencia de mirarse el ombligo, una consciencia de considerarse cada uno el centro del mundo. Hace ya mucho tiempo, casi 4 siglos, que la ciencia desechó esa absurda idea de que la Tierra es el centro del universo. Desde Galileo Galilei, que fue el primero que lo puso de manifiesto, aunque tuvo que retractarse porque la Inquisición intervino, a partir de ahí la ciencia ha ido dándose cuenta de lo obvio: la Tierra no es el centro del universo. Pues bien, esa visión egocentrista y egocéntrica que tuvo la ciencia, la siguen teniendo todavía y la han mantenido durante mucho tiempo muchos seres humanos. Seres humanos que se consideran a ellos mismos el centro del universo y que todo gira en torno a ellos y que todo está al servicio de ellos. Las demás personas, la naturaleza, la madre tierra, etcétera, etcétera. Todo al servicio de ellos. Sin embargo, la consciencia evoluciona. Y la humanidad, en esa evolución de consciencia, vosotros, cada uno de vosotros y de vosotras, estáis accediendo a un estadio de consciencia novedoso, novedoso para la humanidad, muy novedoso para la humanidad. Y es un estado de consciencia que, también por denominarlo descriptivamente de algún modo, podríamos denominar una consciencia de unidad o de unicidad. Frente a la consciencia egocéntrica, que todo gira en torno a la individualidad, fijaros la palabra porque lo dice todo, individualidad, te ves como un sujeto y al percibirte como un sujeto, como un individuo, todo lo que hay en el mundo lo ves como algo distinto de ti, sujeto y objeto. Y a partir de ahí hay una separación, una división entre el sujeto y todos los demás, entre el sujeto y los demás sujetos, entre el sujeto y todos los objetos. La individualidad, el sujeto que todo lo contempla en clave de dualidad. Pero no nos olvidemos que, siguiendo todavía en la raíz de las palabras, sujeto significa estar sometido. Es la definición exacta de sujeto. Y las personas que todavía participan o han participado cuando participaban de esa consciencia de egocéntrica, de esa consciencia de individualidad, estaban precisamente sometidas. Ahora haré referencia a qué y haré referencia a cómo. Pero, insisto, la consciencia evoluciona, es imparable. Evoluciona en la creación, evoluciona en el cosmos, evoluciona en la consciencia planetaria, evoluciona en la consciencia de la humanidad y evoluciona en vuestra consciencia. Y estamos accediendo a una consciencia de unicidad frente a esa consciencia antigua de individualidad. La consciencia de unicidad se caracteriza, por ejemplo, porque la Madre Tierra empieza a ser considerada como lo que realmente es, un ser vivo en el que la humanidad no es sino una célula más. En la consciencia egocéntrica, el ser humano ha creído que el planeta le pertenece. Hermanos de luz de otros mundos se divierten mucho con esta expresión humana,
¿Cómo que la madre tierra te pertenece? El ser humano se le escapa todavía con mucha frecuencia nuestro planeta. ¿Cómo que nuestro planeta? Es exactamente al revés. La humanidad está integrada y pertenece a la madre tierra. La madre tierra no pertenece a la humanidad. ¿O imagináis a células de nuestro cuerpo diciendo que el cuerpo le pertenece? ¿O imagináis a las células de esta mano hablando de todo el cuerpo como que le perteneciera? En el organismo, cuando hay algunas células que tienen un comportamiento semejante, se convierten en células cancerosas. La humanidad, en su evolución, ha sido un cáncer para la madre tierra. Pero insisto, no lo digo ni mucho menos con sentido de culpa, ni con sentido de error o de equivocación, porque todo ha tenido su porqué y su para qué, porque todo tiene su porqué y su para qué. Ahora nos estamos dando cuenta de que la madre tierra es la madre y empezamos a percibir la simbiosis que hay con ella. Es una simbiosis inevitable, irreversible, que solamente la ceguera del sujeto que todo lo ve en clave de dualidad lo ha impedido ver. De la misma forma empezamos a percibir la unicidad que hay entre la propia humanidad. La humanidad es una especie, como otras muchas que pueblan este planeta, como otras muchas que pueblan este cosmos. Y todas las especies están, cada miembro de la especie, íntimamente relacionado con el resto. No hay un ser humano que no esté en conexión con los otros 7.000 millones de seres humanos. Todos somos como puntos, como nuditos de una misma red y pertenecemos a la misma red. Los campos mórficos y morfogenéticos nos enseñan mucho al respecto y nos ponen en evidencia lo real. No individuos, no sujetos aislados, sino una humanidad en que cada miembro de esa especie está en íntima interacción con el resto de los miembros de la misma especie. Igualmente, debido a la evolución de la consciencia, empezamos a dejar atrás la visión dual y egocéntrica de lo divino, de la divinidad. Mientras que hemos participado, y la humanidad en su conjunto ha participado de la consciencia de individualidad, la consciencia egocentrista y egocéntrica, Dios se ha fragmentado mentalmente por el sistema de creencias imperante desde la consciencia egocéntrica. Nos hemos separado de lo divino y lo divino se ha convertido en algo exterior. Lo hemos transformado ilusamente, porque no se corresponde con lo real, en algo exterior a nosotros mismos. Ahí están las religiones, hablando de una enorme memedad, de una enorme necedad todas, un Dios exterior a nosotros mismos. ¿Cómo que un Dios exterior? ¿Cómo que un Dios distante? ¿Cómo que un Dios lejano? ¿Qué es esto de un Dios que está ahí? No sabemos muy bien dónde, si detrás del Sol o detrás del centro de la galaxia, para juzgarnos, para observarnos, para premiarnos, para castigarnos. Esto pone de manifiesto una conciencia muy infantil, enormemente infantil, en lo que la divinidad corresponde. Lo cierto es que no hay separación posible entre cada uno de vosotros y lo divino. No hay separación posible entre cada uno de vosotras y lo divino. Como dijo muy bien San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, lo único que hay que hacer es darse cuenta. Él se dio cuenta. Algunos hombres y mujeres se han dado cuenta a lo largo de la historia de la humanidad. Y por eso precisamente él habló de la amada en el amado transformada. Y por eso precisamente él dejó escrito que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fijaros, en esta vida, no en otra vida, no en el más allá, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Y para gozar, para vivir esa transformación en Dios, lo único que tienes que hacer es darte cuenta. Darte cuenta de que ya lo eres. Darte cuenta de que no tienes que conseguir nada, que no hay que llegar a ninguna parte, que no hay que alcanzar ninguna meta. Darte cuenta de que la iluminación no puede ser definida de ninguna forma que no sea comprender la innecesariedad de la iluminación. No hay otra iluminación posible. Y a partir de ahí, el ser iluminado se convierte en una persona normal, una persona que desarrolla una vida sencilla, una vida llena de amor, de colaboración con los que los rodean, que no es ya ni mundano ni espiritual ni mundano, porque se han roto las dualidades,
que disfruta de la meditación, pero disfruta de la cerveza, que disfruta de una música llena de espiritualidad, pero de que disfruta del sexo, que ha convertido el sexo en espiritualidad, donde ya no hay barreras entre lo uno y lo otro. De todo esto nos empezamos a dar cuenta y estamos abandonando esa idea del Dios exterior para percibir que Dios no es una creencia, es una experiencia. Mejor dicho, es la experiencia, la experiencia. En Dios no se cree, se vive y vivimos como el Dios que somos. A eso nos impulsa la evolución de la consciencia. Y en esa evolución de la consciencia empezamos también a darnos cuenta que la sociedad que hemos forjado, la sociedad que entre todos hemos construido, con sus instituciones, con sus sistemas, con su economía, con sus finanzas, con sus religiones, ya no nos vale. Ya no resuena con nuestro corazón. No podemos olvidar que esa sociedad es así porque la hemos construido entre todos. Todos hemos puesto nuestro granito de arena a que la sociedad sea como es, mientras que hemos participado de una consciencia egocéntrica. La educación que en la sociedad rige, de la que ahora hablaremos, no es consecuencia de un azar, no es consecuencia de una casualidad. Esa educación, como todo lo que en el sistema está, la hemos conformado y configurado entre todos. En la medida en la que en esta vida física o en vidas físicas anteriores, en lo que algunos llaman reencarnaciones, en reencarnaciones anteriores, hemos participado de esa consciencia egocéntrica y todos hemos puesto nuestro grano de arena. Pero ahora, en la medida en la que empezamos ya a sentir y a vivir una consciencia distinta, una consciencia que ha evolucionado, miramos a esa sociedad y decimos, esto no resuena con nosotros, esto no resuena conmigo. Pero el hecho de que no de que no resuene, no significa que tú no hayas tenido mucho que ver en que sea así. Lo único que sucede es que tú ya has evolucionado en consciencia y la humanidad en su conjunto todavía no. En ese punto estamos. Es un momento de transición. La consciencia egocéntrica ha sido el pilar para configurar la sociedad y el sistema vigente. Actualmente muchos seres humanos han evolucionado en consciencia, pero aún no en el número suficiente como para que ese sistema, esa matriz, se venga abajo debido a que surge una nueva matriz, que surge una nueva consciencia, que surge un nuevo mundo. Y estamos en ese punto de transición. Y este encuentro se sitúa en ese punto de transición. Estamos visualizando el sistema educativo que pertenece a una sociedad y a un sistema forjado desde la antigua consciencia, y en este encuentro lo vamos a ver, lo vamos a observar desde una nueva consciencia. Y la clave para observarlo es el amor. No nos podemos llenar de críticas, ni de resentimiento, ni de ira. El amor, la comprensión profunda de que ha tenido su porqué y su para qué. La comprensión profunda de que todo tiene su sentido profundo. Y la consciencia egocéntrica ha tenido su sentido profundo en la evolución de la humanidad. La ha tenido. El descubrimiento del individuo fue clave en un momento concreto de la evolución de la especie humana. Lo único que sucede es que precisamente por la evolución ese traje ya se ha quedado pequeño. Ese traje ya no nos cabe. Nuestra conciencia se expande y no cabe en el traje de la individualidad. De ahí que empezamos a percibir otras cosas que tienen que ver con la unicidad. Pero cuando desde la nueva conciencia observamos la cantidad de cosas que todavía rigen y que se han configurado en la antigua conciencia, que de nuestro corazón no salga el odio, que de nuestro corazón no salga el conflicto, que de nuestro corazón no salga la lucha, que de nuestro corazón salga lo que somos en nuestra divinidad, amor, absoluta comprensión y un enorme respeto para los que todavía y están en su pleno derecho mantienen la antigua conciencia. Muchos seres humanos la mantienen todavía y no pasa nada. Tienen derecho a ello, como lo habéis tenido vosotros, como lo habéis tenido vosotras.
que también en esta vida o en vidas anteriores estabais en esas antiguas creencias, en esa antigua conciencia. Respeto y amor, también con relación a vuestros seres queridos. Es curioso que muchas veces ese respeto y ese amor al estado de conciencia de cada uno resulta más sencillo con relación a personas distantes que con relación a los que viven con nosotros, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro hermano y a nuestra hermana, a nuestro padre y a nuestra madre. Respeto y amor. Están en evolución, igual que tú, y están en su derecho de ir al ritmo que en su interior consideren oportuno. No se trata de tirar de nadie, no se trata de obligar a nadie. Es una evolución natural. Desde esa evolución natural, ahora vosotros y vosotras estáis viendo, insisto, ese sistema imperante. Que no salga de vosotros el odio, porque eso forma parte de los paradigmas del sistema imperante. Que no salga de vuestro corazón el conflicto, la lucha, el resentimiento, porque esos son paradigmas de la antigua consciencia. Que salga solamente comprensión, respeto y amor, mucho amor. Desde ese respeto, desde esa comprensión y desde ese amor, es muy fácil darse cuenta de lo que el sistema representa. Cuando hay violencia, cuando hay resentimiento, cuando hay lucha, se nubla la vista. Cuando la vista está despejada, es fácil percibir que el sistema ha ido evolucionando también como sistema egocéntrico, y que hoy ha llegado a un punto nuevo, novedoso, a una especie de mutación. El sistema que está ahí y que no responde a la conciencia que late en nuestro interior, ese sistema ha vivido recientemente una profunda mutación. Es una mutación por la que las crisis ya no le afectan. Durante mucho tiempo, el sistema ha vivido seísmos a través de las denominadas crisis. Hoy el sistema le ha dado la vuelta a la tortilla, le ha dado la vuelta al calcetín, y las crisis forman parte del ADN del sistema. El sistema subsiste gracias precisamente a las crisis. No entra en crisis por las crisis, sino que se alimenta y se retroalimenta de las crisis. La económica, la ecológica o cualquier crisis que pueda venir a vuestra cabeza. Se habla mucho de crisis de la economía y de crisis sistémica del sistema en su conjunto, porque son muchas las cosas que están en crisis. Efectivamente, pero eso no deteriora al sistema. El sistema se alimenta y se retroalimenta de esas crisis. De la misma forma, el sistema, en el dominio al que somete a los sujetos, que significa, vuelvo a decir, está sometido, ha llegado a un punto culminante, donde los sometidos se someten voluntariamente. Las personas que siguen participando de la antigua consciencia, de la consciencia individualidad, viven sus días en una esclavitud voluntaria. Me gusta llamarlo los esclavos integrales, desde el amor, desde el respeto y desde la comprensión, sin ningún ápice de resentimiento. Los esclavos integrales. ¿Qué es eso del esclavo integral? Es el que se autoexplota a sí mismo voluntariamente. El que se autoexplota a sí mismo voluntariamente. Y esto lo hacen hoy millones y millones de seres humanos. Y el sistema entero alienta esta esclavitud voluntaria. Ha pasado la época en la que la esclavitud era forzada, que se daba latigazo a la gente para que hicieran las cosas que como esclavo le correspondía o incluso se le mataba. Actualmente el sistema, que ha evolucionado, ha llegado a un momento de perfección en su devenir, en el que la gente se esclaviza voluntariamente. Y el sistema educativo tiene mucho que ver en eso. De hecho, para que esta esclavitud voluntaria sea posible, el sistema educativo es básico. La transformación del sistema educativo significaría, sin más, el fin de esa esclavitud voluntaria. Pero el sistema se la viene arreglando para que ese sistema educativo, entre comillas, fortalezca esa dinámica de la esclavitud voluntaria. Y llegado a este punto, y antes de seguir hablando de esta esclavitud voluntaria, a la que volveré posteriormente, permitidme que comparta algo con relación a la educación. Muchos de los que estáis aquí
muchas de las que estáis aquí lo sabéis tan bien como yo, que la palabra educación procede del latín y procede exactamente de un verbo, el verbo educare, que significa literalmente extraer del otro lo mejor de sí. Extraer del otro lo mejor de sí. Cuando se facilita que una persona se conozca a sí misma y saque lo mejor de sí, que son sus dones y talentos, enfatizo estas dos cosas: conocerse a ella misma y poner en valor sus dones y talentos. Esta es la palmación más acabada de la educación. De hecho, la educación debería servir para eso, para que a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y también a nuestros adultos, todos contribuyéramos, y la educación especialmente, a conocerse a ellos mismos y redescubrir los dones y talentos y poner en práctica los dones y talentos, las capacidades, las habilidades, las facultades, que todos tenemos. Frente a la educación hay otro término que se utiliza mucho, que se utiliza cada vez más: formación. Formación. A veces incluso se utilizan como si fueran sinónimos: educación, formación, formación, educación. Sin embargo, no tienen nada que ver. Son cosas absolutamente distintas, aunque la hayamos olvidado, imbuidos por la antigua conciencia. De hecho, formación no procede de la palabra del verbo educare, procede de otro verbo, el verbo formare. Y el verbo formare, en su traducción al momento presente, tiene una traducción muy sencilla, porque nos viene como anillo al dedo la informática, el lenguaje de las tecnologías al que cada vez estamos más acostumbrados, porque formare significa formatear, formatear. La educación es traer lo mejor que tiene el otro, ayudar al otro, colaborar al otro para que extraiga lo mejor de sí mismo. La formación significa, sin embargo, formatear, formatear. Hoy día, lo que mi corazón me dice, desde la comprensión de que todo tiene su porqué y su para qué, desde el respeto y desde el amor más profundo, lo que mi corazón me dice es que la educación ya no existe. Que el denominado sistema educativo no merece ese nombre. Que se le sigue llamando así por inercia, pero no merece ese nombre. Porque no educa, forma, es decir, formatea. Nuestros hijos, nuestros nietos, van a colegios donde se les formatea, a institutos donde se les formatea. Es cierto que cada vez hay más docentes que se empiezan a dar cuenta de esto, pero el sistema es potente y sigue formateando a la gente. Sabemos en informática, en tecnología, lo que significa por la vía de los hechos, en la práctica, formatear, ¿verdad? Tenemos un CD que tiene no sé qué ficheros, y yo ahora quiero grabar algo nuevo en ese CD. Quiero grabar algo distinto en ese CD. ¿Qué hago con el CD? Lo formateo, lo meto en el ordenador y le doy al sistema para que formatee el CD, para vaciarlo de los ficheros que tiene y meterle los que yo quiero. Eso es lo que significa y lo que es la práctica del formateo de un CD. Cuando eso lo hacemos en el ordenador, sale una pregunta en pantalla que te dice: ¿está usted seguro? Porque todos los ficheros que estaban en el CD van a ser eliminados. ¿Está usted seguro? Bueno, pues en la sociedad actual, con la mayor de las tranquilidades, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, los metemos en el sistema, entre comillas, educativo, para que los formateen. Es decir, para que le borren todos sus ficheros genuinos, para que olviden sus dones y talentos, para que olviden sus capacidades, para que olviden sus habilidades, para que olviden aquello para lo que encarnaron,
porque los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad y los traemos en el kit de encarnación para compartirlos con los demás, para ponerlo en práctica y para compartirlo con los demás, como muy bien puso de manifiesto Cristo Jesús en su célebre parábola de los talentos, que no por casualidad se llama así, aunque haga el juego de una moneda romana. Los talentos no están para guardarlos, los talentos están para practicarlos, ponerlos en práctica y compartirlos, cada uno los suyos. Quien sepa cantar, que cante. Quien sepa vislumbrar las leyes de la astrofísica, que la vislumbre y las ponga en común con los demás. Quien sepa hacer bricolaje, que haga bricolaje. Quien sepa contar chistes, que cuente chistes. Quien sepa fabricar fórmulas que contribuyan a eliminar enfermedades, que ponga ese don y ese talento, que lo practique y lo ponga y lo comparta con los demás. Y todos los dones y talentos, todos, son iguales. No hay jerarquía entre ellos. No lo hay más potente ni menos potente. No lo hay más importante ni menos importante. El sistema sí ha calificado, ha clasificado. Y dice que contar chistes es menos importante que descubrir no sé qué cosa de la astrofísica. Pero cuando son manifestaciones de los dones y talentos, no hay jerarquía, ninguna. La humanidad, de hecho, en su evolución de conciencia, camina a una sociedad donde lo único que hará el ser humano es compartir con los demás sus dones y talentos. Se acabó. Y desde que nacemos, la sociedad entera contribuirá a que la persona, el niño, el adolescente, se percate de cuáles son sus dones y talentos y los ponga en común con los demás. Eso incrementará, entre comillas, la producción de una forma absolutamente asombrosa y desconocida. Hará mucho más rentable cualquier actividad humana de la que ha hecho el antiguo sistema, aunque en la nueva conciencia todo lo que tiene que ver con la productividad, la rentabilidad, habrá sido olvidado. Formatear significa que a nuestros niños y a nuestros adolescentes, sin que se ponga esa pregunta en la puerta del colegio a los padres, ¿está usted seguro? Porque vamos a borrar todo lo que son y vamos a introducir en ellos lo que el sistema quiere. Todos los ficheros, todos los programas que el sistema quiere. Y hay muchos padres que ya se están dando cuenta de eso y que viven en una especie de dilema. Lo comparten muchas madres y muchos padres conmigo. ¿Qué hago, Emilio? Porque ya me he dado cuenta de esto, pero tengo miedo, porque si no introduzco a mi hijo o a mi hija ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a ser de él en el futuro? Si lo aparto del sistema educativo, entre comillas, ¿qué hago? En cualquier caso, este dilema también tiene que ser resuelto desde el amor. Que cada cual haga lo que en el corazón sienta, punto. Todo tiene su porqué y su para qué. Y haga lo que haga, no va a ser un error. Es lo que corresponde exactamente en ese punto del estado de conciencia en el que cada uno está. Y no es un error. Que cada uno haga lo que en el corazón le resuene. Pero lo cierto, observado desde la comprensión, el respeto y el amor, es que el denominado sistema educativo se ha convertido en una máquina para formatear a la gente, borrándole todos los ficheros con los que encarnaron, que son la plasmación directa de sus dones y su talento, y meterle todo lo que el sistema considera necesario para que vivan como el sistema quiere. Es decir, para que vivan como esclavos integrales. Y para que se sometan voluntariamente, sin necesidad ni siquiera ya ni de que se vigile. El sistema, en su evolución y en su devenir, ha llegado ya a ese punto culminante. La esclavitud es voluntaria y nos autovigilamos. Es muy divertido que el sistema que da tanta importancia, entre comillas, a la protección de datos, la ha convertido simplemente en algo que causa risa. En mi actividad laboral, uno de los campos de trabajo que toco es la protección de datos en la administración en la que yo trabajo. Y la verdad es que causa risa. Causa risa ver la cantidad de legislación que está apareciendo en materia de protección de datos, pero cómo después cada persona, voluntariamente, sin que nadie lo obligue, en la red, en las tecnologías, a través de los ordenadores, a través de los móviles, cuenta toda su vida continuamente. Cada vez que emitimos un WhatsApp, cada vez que se da un me gusta, cada vez que se emite un correo electrónico, cada vez que se hace una llamada telefónica, permanentemente estamos contando nuestra vida y nos estamos desnudando al mundo
creo que en una gran inconsciencia de que esto es así, de que realmente nos estamos desnudando al mundo y lo estamos haciendo voluntariamente. Hoy hay grandes corporaciones que tienen ya la tecnología suficiente como para cruzar esta infinidad de datos y tener toda la información con relación a una persona. El sistema está llegando a un punto en el que tiene una información de la gente que ni siquiera tiene la propia gente. Me explico. Cuando interactuamos con las tecnologías, ¿cuántas veces le habéis dado al me gusta? ¿O cuántas veces habéis firmado algo apoyando algo? En muchas ocasiones, ese me gusta no se hace ni siquiera conscientemente. Te llama la atención y le das al me gusta, pero no hay un acto reflexivo. Se está poniendo de manifiesto en ese me gusta un elemento, permitidme que lo llame así, que es prerreflexivo, que está, diría algún psicólogo, en tu subconsciente, más que en tu consciente. Y ese subconsciente se pone de manifiesto muchas veces cuando utilizamos las nuevas tecnologías. Y eso está permitiendo a esas corporaciones que te conozcan en tu subconsciente. No solo que te conozcan en tu consciente, por los datos que da de tu vida, por las fotos que cuelga, etcétera, etcétera, sino en tus subconscientes, porque el sistema y esas corporaciones son conscientes de que estamos poniendo de manifiesto elementos que son prerreflexivos, que forman parte de nuestra inconsciencia, de nuestro elemento subconsciente. Es por esto que cada vez más, por ejemplo, la publicidad no se dirige a describirte elementos materiales, sino que va dirigida a esos elementos que están en tu parte irreflexiva y que tienen que ver muchas veces con el ámbito de las emociones. ¿Cómo se anuncia un coche? No hay ningún señor que aparezca y te describa las cualidades y características del coche. Eso se hace en una letra pequeñita en el anuncio que pasa que no da tiempo de leerla. En cambio, ¿qué es lo que te venden? Una emoción. Ese coche en un determinado paisaje, ese coche en un determinado escenario, conducido por un chico o una chica con una determinada fisonomía. Eso es lo que te venden. Y eso está yendo más allá incluso de tu mente y está afectando a tu ámbito de las emociones y está afectando a tu subconsciente y está removiendo para que te inclines hacia comprar ese coche. ¿Qué sucede con las vacaciones? No hay ningún anuncio de vacaciones que te diga exactamente cómo es el sitio al que vas a ir, cuáles son las características culturales del sitio, su gastronomía. No, como en el coche, lo que se te vende es el escenario, un escenario, una playa blanca, una palmera junto al mar o un determinado paisaje. Están acudiendo a esos elementos emocionales, a esos elementos prerreflexivos que ellos saben que están en ti porque se lo estás tú mismo poniendo de manifiesto. Existe una corporación actualmente en Estados Unidos que este cruce de datos la ha completado. Y tiene ya establecido el patrón en Estados Unidos hay 362 millones de habitantes, ya tiene establecido el patrón de 300 millones de habitantes. No están todavía los que son muy pequeños, como para haberle podido catalogar conforme a los cruces de datos que el sistema realiza. Y eso ha permitido a esa gran corporación que, olvidándose de las clases sociales, que eso ya ha dejado de existir, porque como la gente se explota a sí misma, no hay una diferencia entre explotador y explotado, si la explotación es voluntaria. Pero sí hay categorías sociales. Y esa corporación ha dividido a la sociedad norteamericana en 72 categorías sociales. 72. Las más abajo son basura. Son las que el sistema cree que hay que eliminar. La que el sistema no solamente margina, sino que si estuviera en su mano, eliminaría. Y cuando va subiéndose en la escala, se llega al máximo escalafón. El máximo escalafón es muy divertido leer cuáles son sus características, que están perfectamente establecidas. Personas entre 36 y 45 años, casados o casadas, sin hijos, que dedican una parte muy importante de su tiempo al cuidado de su cuerpo físico, y que debido a eso suelen levantarse muy temprano para hacer deporte. E incluso en esa catalogación está el tipo de series y el nombre de las series que suelen ver, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día esa corporación es una corporación en alza porque hay otras muchas empresas que le compran esa información, claro.
esa información que necesitan cuando quieren lanzar un producto, cuando hacen una campaña de marketing, aunque los principales demandantes y los que más dinero gastan comprando la información a esa corporación son los partidos políticos. En el mundo de la política esa información vale oro, porque permite en estos momentos tener conciencia plena de qué tipo de mensaje hay que lanzar en función del tipo de público al que tú quieres llegar. Y en el 99%, con una fiabilidad del 99%, se sabe las personas que están en ese estrato cómo van a reaccionar cuando tú lanzas un determinado mensaje. No porque el político o la política crea en ese mensaje, sino que lanza el mensaje porque va a tener un impacto y va a tener un efecto en el electorado que quiere llevarse al huerto. Es el principal cliente de esa corporación, el mundo político. El sistema formatea a través de la denominada educación. Y esto no es irreversible. Esto no tiene por qué ser así. Al contrario, en la evolución de la conciencia, de forma natural, las cosas van a ser distintas. Las cosas van a ser distintas desde el mismo momento en el que hay encuentros como este. El mismo momento en el que las personas que estáis en el ámbito de la docencia os empezáis a dar cuenta. Hoy día hay ya estructuras, medios, escenarios que siendo educativos son puramente educativos. Se han apartado del sistema. Hay muchos ejemplos ya en España. Por hablaros de uno que no está muy lejano geográficamente, la comunidad Ambiente Educativo Ojo de Agua, en la provincia de Alicante, en Orba. Ahí ya hay una realidad educativa distinta. Hay un montón de personas que practican la docencia de una manera distinta y hay un montón de chicos y chicas que reciben realmente una educación orientada al descubrimiento, a la potenciación de sus dones y talentos. Pero dentro del sistema también está ya ocurriendo. Hay ya muchos docentes que en su día a día, con independencia que enseñen lengua, o que enseñen matemática, o que enseñen lo que sea, son conscientes de lo que aquí estamos hablando y empiezan a poner su granito de arena para que ese chico o esa chica, ese niño o esa niña, ese joven o esa joven, empiecen a percibir cosas. ¿Percibir el qué? Percibir el qué. Lo comentaba al principio, conocerse uno mismo, descubrir cuáles son nuestros dones y talentos y compartirlos con los demás. Permitirme que hable un ratito de conocernos a nosotros mismos, de conocerse a sí mismo. Es muy divertido, porque esto es muy divertido. Yo estoy muy solemne, pero yo me río mucho de esto, porque merece la pena reírse a carcajadas. Reírse de uno mismo y reírse de nosotros, porque somos muy divertidos. Es muy divertido que hay una asignatura que se llama Conocimiento del Medio. Conocimiento del medio. Pero no hay ninguna asignatura que sea el conocimiento de ti mismo. Conocer el medio todo lo que tú quieras, pero conocerte a ti mismo ni se habla. Fijaros, ha desaparecido la religión de las escuelas, o de muchas escuelas. Es lo lógico, porque es un sistema de creencias limitante. Ahora bien, el conocimiento de uno mismo es espiritualidad, porque el sostén del conocimiento de uno mismo es una profunda espiritualidad. La desaparición de las religiones no significa la desaparición de la espiritualidad, pero sin embargo del denominado sistema educativo, como lo que se quiere es formatear a la gente, se pretende que olvidemos lo que somos. Eso significa borrar la espiritualidad del sistema educativo y eso significa olvidarnos de nuestra auténtica esencia. ¿Qué es lo que realmente somos? Si se escribiera un texto acerca del conocimiento de uno mismo, para ser impartido en el sistema que entonces sí empezaría a ser educativo, se utilizaría en el arranque del libro un símil, que a mí me gusta mucho utilizar, porque es simplísimo, elemental. Los sabios de la Grecia clásica fueron, se cree, los primeros que hablaron del conocerse uno mismo. Y el conócete a ti mismo, esa expresión procede de la Grecia clásica. De hecho, los sabios de la antigua Grecia lo colocaron en el pronaos
del templo de Delfos, donde se ubicaba el oráculo de los dioses. Es decir, el templo donde la gente iba del planeta entero para comunicarse, entre comillas, a través del oráculo con los dioses. Lo que tenía en su entrada es: conócete a ti mismo. Si esos sabios de la Grecia clásica tuvieran hoy la oportunidad de hacer un templo y de poner en su pronaos o en su frontispicio algo parecido, estoy convencido de que pondrían algo así como: date cuenta de que eres conductor y coche. Date cuenta de que eres conductor y coche. Eso es conocerse uno mismo. Es así de sencillo. Date cuenta de que no eres solo el coche. La formación intenta que lo olvides. Intenta que creas que eres solo el coche. Pero no somos solo el coche. El coche es el yo físico, mental y emocional, que tiene fecha de caducidad, que llegado un momento determinado va a dejar de funcionar. Eso es el coche, el yo físico, mental y emocional. Nos hemos acostumbrado a ver a los demás solamente por el coche, que es también francamente divertido. Me veis a mí y estáis contemplándome como coche. Estáis viendo mi físico, estáis viendo cómo funciona mi mente, en la medida en la que hablo, gesticulo, etcétera, etcétera, y también a través de lo que digo y a través de los gestos podéis estar percibiendo emociones, el yo físico, mental y emocional. Pero yo no soy el yo físico, mental y emocional, yo no soy el coche. Utilizo el coche para experienciar esta vivencia humana, pero no soy el coche, soy el conductor. Y como soy el conductor, no tengo ningún tipo de duda, no por una creencia, sino porque es una experiencia vivida y sentida, de que cuando el coche deje de funcionar, que va a dejar de funcionar, como conductor me bajaré del coche y asunto solucionado. Para encarnar en otro coche o para ya ver lo que hago. Pero desde luego no soy el coche. Y cuando el coche me haya prestado su servicio y ya no dé más de sí, y termine en el cementerio o en el crematorio, yo sigo vivo, eternamente, infinitamente, divinamente, porque lo que yo soy, como lo que vosotros sois, nunca ha nacido y nunca morirá. La muerte es simplemente una ilusión de la mente. El coche cree en la muerte, porque de hecho tiene fecha de caducidad. Pero el conductor que somos, muerte, ¿qué es eso? No hay sino una especie de tránsito, sales del coche y punto. Es como pasar de una habitación a otra dentro de la vida. Y te das cuenta entonces de que la muerte no existe, que es simplemente una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra dentro de la vida. Y que la muerte, por tanto, forma parte de la vida misma, no es algo distinto de la vida misma. A partir de ahí empieza a desaparecer el miedo a la muerte. A partir de ahí empieza a desaparecer no solamente el miedo a la muerte de uno mismo, sino el miedo a la muerte de los seres queridos. Porque hay mucha gente que me dice: Emilio, yo ya no temo mi muerte, pero la de mis seres queridos, mi pareja, mis hijos, eso se me hace cuesta arriba. Se te hace cuesta arriba porque no terminas de ver en tu hijo, en tu hija o en tu pareja al conductor. No lo terminas de ver. Nos han formateado para que veamos a los demás solamente por el coche. Vamos por la calle paseando y de pronto oímos un claxon de un coche con el típico sonido de que alguien nos está saludando desde el coche. Volvemos la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos hacia el coche, pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Miramos dentro del coche, a ver quién nos está saludando. Puede ser que sea el piloto, puede ser que sea el copiloto, alguna persona que va en el coche que nos conoce, y miramos dentro del coche. No nos conformamos con mirar el coche. Bueno, pues en nuestra vida cotidiana algo tan simple lo hemos olvidado. Debido precisamente al formateo, lo hemos olvidado. Y hoy día, cuando nos relacionamos con nuestros seres queridos,
con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestra pareja, con nuestro padre, con nuestra madre, solo vemos el coche. No somos capaces de ver lo que hay dentro. Y se puede ver, se puede percibir, se puede sentir. Y puedes percibir el estado de conciencia en el que está el conductor. Puedes percibirlo absolutamente, pero tienes que hacerlo. Hay que practicarlo, recordarlo y ponerlo en práctica. Y a partir de ahí te das cuenta que tus seres queridos son mucho más que el coche. Y si algún ser querido tuyo, por las razones que sea, abandona el coche, es decir, el coche experimenta eso que todavía denominamos muerte, tú desde luego vas a sentir un lógico dolor humano, porque ya no vas a poder compartir físicamente con esa persona las cosas que compartías, pero desde luego no vas a caer en el dolor, en el abatimiento, en el sufrimiento que antes caía cuando identificaba a tu ser querido con el coche. Ahora ya te has dado cuenta que es mucho más. Y como te das cuenta de que es mucho más, se produce una especie de milagro que no es milagro. Y es que eres consciente de su cercanía, de su presencia, cuando está fuera del coche. Y entonces siente que ese ser querido nunca te abandona, nunca te deja. Está en otro plano, pero en ese otro plano somos multidimensionales y no tenemos ningún problema para seguir en conexión con este. Y los seres queridos nunca, nunca, nunca nos abandonan. Eso sí, la conexión con nosotros es de otra forma, de otra manera. Ya no podemos compartir una cerveza, ya no podemos ir al cine juntos, pero hay otras muchas formas de conexionar y de vivir experiencias conjuntas. Pero no lo vemos, no lo percibimos, porque no somos capaces de pasar de los cristales del coche, de mirar dentro del coche. Porque esto hay que recordarlo desde que nacemos, esto hay que recordarlo desde que somos unos niños, esto hay que recordarlo en la adolescencia. Y el sistema educativo no lo hace, al contrario, te formatea para que lo olvides. Te enseña multitud de cosas para borrar lo que está en tu conocimiento genuino, en tu sabiduría genuina, y que desaparezca. Somos el conductor que encarna en la experiencia humana para vivirla, para gozarla, para disfrutarla. Aquí nadie ha nacido, nadie se ha encarnado para sufrir. Eso del Valle de Lágrimas es un cuento chino. Hemos encarnado para gozar de la vida, porque, insisto, el gozo de la vida misma, el saboreo de ella, es la única razón de la existencia en cualquier plano y dimensión. Por supuesto que como conductor también te empiezas a dar cuenta de que las dualidades no existen. Las dualidades proceden de la individualidad y son paradigmas del antiguo sistema. Pero las dualidades no existen. Y eso aplicado a la vida significa algo muy sencillo, enormemente sencillo. La vida es la vida. La vida no puede ser partida, no puede ser troceada, no puede ser dividida. La vida es la vida. Desde el coche y desde los paradigmas que nos han enseñado, intentamos romper la vida a trozos. Intentamos, queremos y deseamos una parte de la vida que decimos que nos gusta, pero rechazamos otra parte de la vida que decimos que no nos gusta. Pero la vida es una. La vida es la totalidad. Y la vida no puede ser dividida. Y la vida ha de ser disfrutada y gozada sin división ninguna. Goza de la vida, pegue o bese, que dejó escrito Joan Manuel Serrat hace muchísimos años en una de sus primeras canciones, aunque después le cambió la letra, quizás porque no se entendía. Da igual que pegue o bese, la vida es la vida. Que el escenario que en el aquí, ahora y en tu vida es la alegría, vive la alegría. Que en el escenario que es tu vida en el aquí y ahora hay tristeza, vive la tristeza. Pero ¿por qué no queremos vivir la tristeza? ¿En qué parte de la creación o el cosmos está escrito que la tristeza no merece la pena ser vivida igual que la alegría? La tristeza se vive, la tristeza se saborea. Y cuando la tristeza se vive y se saborea, se le encuentra lo que es imposible encontrarlo cuando la rechazamos.
Porque también la tristeza tiene su sabor, también la tristeza tiene su sentido profundo en nuestra vida. Pero claro, como mentalmente la rechazamos, no hay manera de que disfrutemos ese sabor profundo que tiene la tristeza. Alegría sí, tristeza no. Pues la vida es tristeza y alegría y tristeza. Y se vive igual la una que la otra, exactamente igual, plenamente, sin resistencia. Solo o acompañado, pues da igual. Si estás acompañado, si estás solo. Pero la soledad no se rechaza. La soledad es otra vivencia, es otra experiencia, forma parte de la vida. Y si estás en soledad, vive la soledad, goza la soledad, saborea la soledad. Si estás sano, estás sano. Si estás enfermo. Vive la enfermedad, saboréala. Va dándote cuenta entonces de que realmente la clave de la vida no está en el qué. Es un paradigma del antiguo sistema, de la consciencia egocéntrica. ¿El qué? La gente se pasa el día pensando en el qué. Y remarco lo de pensando. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Lo más divertido es que cuando tienen el qué delante, desconectan del qué. Durante meses puedes estar planificando unas vacaciones, preocupado del qué. Que si aquí, que si allá, que si las vacaciones de una manera, que si de otra, bla, 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 bla. Por fin ya coge las vacaciones. Bueno, pues, ¿estás en el avión? ¿Y ya estás pensando lo que has dejado atrás? ¿O ya en el colmo del desatino, en las siguientes vacaciones? Lo he compartido con ellos y lo comparto en muchas charlas. Yo dejé de hacer un viaje al año con unos amigos, que además hacíamos viajes bastante pintorescos, la verdad. Pero oye, es que era llegar al sitio y ya estaban hablando del siguiente viaje. Digo, hombre, vamos a estar aquí 5 días, acabamos de llegar, vamos a vivir estas vacaciones. Ya cuando volvamos ya habrá momento de pensar en el siguiente viaje. Oye, pues no. A los 45 minutos, otra vez ya hablando, pues el próximo viaje. Y claro, eso es tremendo. Cuánto estrés, ¿no? Cuánto agobio. Y dejé de viajar con ellos, desde el cariño y desde el respeto a su estado de conciencia, dejé de viajar con ellos. Mucho hablar del qué, y cuando lo tienen delante no son capaces de tocarlo, de vivirlo. Y es que lo real es que lo importante no es el qué. Lo importante no es el qué. Parece un juego de palabras. Bueno, y en parte lo es, pero me explico inmediatamente. Lo importante no es el qué, sino cómo vivo el qué. En la asignatura esta de conocimiento de uno mismo, esto es uno de los primeros capítulos. Lo importante no es el qué, sino cómo se vive el qué. Que estás sano. Lo importante no es que estés sano, sino cómo vives la salud. A los que estáis sanos aquí en esta sala, ¿cómo vivís la salud? Porque la verdad es que a las personas sanas da pena verlas. Sí, porque no se acuerdan de que están sanas. Es como una especie de hipnosis. Están sanas y no lo saben. No sé, yo comparto con personas sanas. Oye, cuando levantáis por la mañana, ¿qué hacéis? Pues me hago un café, me ducho, me voy al trabajo. ¿No se te ha ocurrido algún día decir, oye, estoy sano? Te levantas, estoy sano. Tengo por delante todo un día para desplegarlo desde una energía de salud, para vivirlo con salud, con energía, con fuerza. ¡Qué maravilla, qué milagro! Y te asomas a la ventana y ves a la gente y ves a la naturaleza y tengo por delante un día para disfrutarlo desde mi salud. Y cuando por la noche te vas a la cama, oye, he disfrutado un día en salud, con energía. ¡Qué maravilla, qué experiencia tan plena, tan potente! Pues no. La gente que está sana no se da cuenta que está sana. Eso tiene mucho que ver con el funcionamiento de la mente, que me ocupará los últimos minutos. Vamos, es que depende, precisamente se debe al funcionamiento de la mente.
Estás sano, vive la salud, pero vívela, por favor. Vívela. Estás enfermo. Si lo importante no es que estés enfermo, vive la enfermedad. Vívela. Acéptala, no te resistas a ella y vívela, vívela. Busca su sentido profundo, que la tiene, que la tiene. Mirad, en mayo del año pasado, compartiendo cosas como esta, no tan centrados en el tema de la educación y más en el ámbito de la salud, lo compartía con pacientes de una sala, era una, no me acuerdo ahora técnicamente cómo se llama, una sala de oncología de un hospital de Sevilla. Y en esa sala de oncología, después de la charla, tuve ocasión de compartir con algunos, entre comillas, enfermos. Y estuve en una habitación donde había 2 enfermos con un tumor terminal. Ambos tenían un diagnóstico muy semejante, llevaban 1 año aproximadamente con esa enfermedad y de tratamiento, y le quedaban semanas o pocos meses de vida, según los médicos. Y esas 2 personas, A y B, me decía A: Emilio, yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que tú compartes. Y yo le decía, pues muy bien, a la papelera de reciclaje, como siempre digo, yo no intento ni quiero convencer a nadie de nada. Yo comparto desde el corazón lo que siento, lo que percibo y lo que experiencio. Lo mismo digo a vosotros, por cierto. Y esta persona me insistía, es que no, es que esta enfermedad es una putada. Es que yo no la he querido, ¿yo cómo voy a querer esta enfermedad? ¿Cómo va a tener esta enfermedad un sentido profundo? He tenido mala suerte, porque me ha tocado a mí, no lo ha tocado a otro, y esto es un tema de mala suerte. Y yo desde luego sé que esto me va a llevar por delante, pero no hay derecho. Bien, frente a esto que me expresaba la persona A, la persona B me decía, pues yo, Emilio, lo que quiero, y en honor a él lo hago siempre, siempre que se tercia, lo que quiero, Emilio, es que compartas lo que te voy a decir a continuación. Qué agradecido le estoy a mi enfermedad. Y mira que es dolorosa. Sobre todo en estos 2 últimos meses está siendo muy dolorosa. Pero qué agradecido le estoy a mi enfermedad. Compártelo, por favor. Dice, yo sé que como conductor podía haber abandonado el coche hace 1 año a través, por ejemplo, de un accidente de tráfico. Ya está. Un buen porrazo y sales del coche, ya está. En el sentido trascendente me estoy refiriendo ahora, aunque también te pasa en el sentido físico. Perdonad la broma un poco macabra. Un buen porrazo y sales del coche, ya está, ya has desencarnado. No hace falta 1 año y pico de enfermedad. Pero, me decía él, si hace 1 año y pico yo hubiera tenido un accidente de tráfico y hubiera salido del coche debido a ello, no hubiera podido vivir lo que he vivido en este año y pico gracias a la enfermedad. Hace 1 año y pico, mis hijos y yo, 2 varones y 1 hembra, no nos hablábamos. Por una serie de circunstancias en la familia, habíamos roto las relaciones. Eso había erosionado la relación con mi pareja tremendamente. Y para colmo, los 3 hermanos tampoco se hablaban entre sí por el clima familiar que se había creado, por las tensiones y por los conflictos. Bueno, pues gracias a la enfermedad, ahora que sé que tengo el tránsito muy cercano, ahora que sé que voy a desencarnar dentro de no mucho, los médicos dicen que unas cuantas semanas, yo sé que menos, que agradecido estoy a la enfermedad porque voy a hacer el tránsito en paz. Están restablecidas las relaciones con mis hijos, con mi pareja. Ha vuelto un clima familiar de amor. Vienen a verme todos los días. A pesar de la enfermedad nos reímos, lo pasamos bien. Y eso se debe a la enfermedad. Es la enfermedad lo que ha hecho esto posible. Y ha hecho posible que durante este año yo haya empezado a ver la vida de una forma totalmente distinta. Me he empezado a dar cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. Y todo eso se lo agradezco y se lo debo a la enfermedad. Esta persona no estaba obsesionada con el qué, que si estoy enfermo, que si no lo estoy, que si barbaridad. No, había aceptado la enfermedad plenamente y su atención se había centrado en el cómo vivo la enfermedad, punto. Ahí estaba su conciencia, en el cómo vivo la enfermedad. Y esta persona había hecho de la enfermedad una profunda sabiduría y la había servido como espoleta para transitar en paz. Fue a las 48 horas. Tenía razón.
cuando me dijo, no, a mí no me quedan semanas, yo ya voy a hacer el tránsito. Yo creo que él llegó a tener un conocimiento tan profundo de sí mismo que hasta sabía que ya todo estaba hecho. Y desencarnó a las 48 horas de esta conversación. Cuánta obsesión por el qué poca importancia al cómo. Cuánta obsesión por el coche, qué poca importancia al conductor. El conocimiento de uno mismo es darte cuenta de que eres el conductor y que estás encarnado en un coche que es espléndido, por cierto, pero que tiene fecha de caducidad y que es el vehículo que te permite vivenciar la experiencia humana. ¡Qué maravilla!